la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 43. ¿Ya lo tienen? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón había de venir, velaría, ¿y qué dice? Y no dejaría minar su casa. Con la ayuda del Señor quiero tocar un tema hoy tan importante, y es precisamente el velar por nuestras casas. Cuando hablo de velar por nuestras casas, me refiero al lugar donde vivimos, al lugar donde nos desenvolvemos. ¿Y será que Dios realmente también tiene interés hasta en esos detalles? Cuando Josué, él habla de su experiencia, él dice así: yo y mi casa serviremos a Jehová, dice. O sea, cuando hablamos entonces de nuestra casa, estamos hablando de nuestros hijos, los que tenemos, nuestra esposa, y en este caso pues también hay hermanos que son solteros, que también hay un compromiso. Y el tema de hoy es tan importantísimo, dice que nosotros debemos de velar. Velar quiere decir estar atentos. Velar quiere decir estar pendientes y no dejar que en nuestras casas se metan cosas malas. Una de los impactos que causa, hermanos, la presencia de Dios en la vida de una persona es llegar a la casa y empezar a ordenar todo lo que está desordenado, ¿no? Eso es. Compartiendo hace unos días con un hermano, cuando él escuchó la palabra, cuando él se convirtió al evangelio, pues dice que en su casa tenía las mejores marcas de whisky. Y cuando él oyó esta palabra y oyó que tenía que ponerse a cuentas, fue a agarrar todas aquellas botellas y los empezó a vaciar en el drenaje. En eso su familiar se dio cuenta y le dice: ¿y qué está haciendo? Se quedó asustado, se quedó sorprendido. Sencillamente lo que estaba haciendo el hermano era limpiando su casa. Y eso lo enseña la palabra del Señor. Entonces, pero lo que yo quiero transmitir en esta noche es: debemos de velar por nuestras casas. Debemos de estar atentos. Uno pareciera que nadie lo estuviera viendo a uno, pero dice la palabra del Señor: como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, debemos de estar pero bien atentos. Cuando la presencia de Dios llega en la vida de una persona, los efectos son tan maravillosos en mi mente, en mi corazón, pero no únicamente queda ahí. También llega hasta los rincones donde vivimos, seguramente. Eso es así. El apóstol Pablo, cuando él habla de su experiencia, compartiendo a la iglesia, dice de esta manera: y cuantas cosas eran para mí ganancias, dice él, ¿verdad? O sea, ¿qué podría ser? Todas aquellas cosas que él valoraba en el mundo. Podría ser tal vez alguna medalla que ha de haber sacado el apóstol Pablo. ¿Saben ustedes que
en la vida de este hombre antes de convertirse al Señor Jesucristo? Fue alguien que practicaba mucho el deporte. Sí. Y cuando se convirtió al Evangelio, cuando se convirtió a la palabra, por eso él dice, y cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado, ¿cómo dice? Oigan, esa expresión, las he estimado como basura por la excelencia del conocimiento de mi Señor, dice él. O sea, los efectos tan maravillosos de la presencia de Dios en la vida de un joven, en la vida de una señorita, en la vida de una familia, es tan impresionante que llega hasta los más rincones. Y uno empieza, hermanos, a estar atento, uno empieza a velar qué cosas ya no le van a servir a uno. ¿De verdad? ¿Qué cosas ya no le sirven a uno? Agarrarlas. Yo lo hice. Cuando yo me convertí, cuando el Señor me llamó, muchas cosas que yo tenía guardadas, dije, esto me va a servir, esto y lo otro, estos son recuerdos. Yo les empecé a agarrar, les metí todo en una bolsa de basura, para afuera. Eso no se puede evitar. De verdad. Ahí vamos a leer algo muy bonito, cómo nos enseña la palabra, y vamos a ir poco a poco entrando en este tema. Busquemos ahí en el libro de San Lucas, capítulo 19. Dice en el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. ¿Qué dice? Eso debe haber sido impresionante, hermanos. Aquel hombre con el deseo de conocer quién era Jesús, porque dice que tanto era su interés que no podía entrar en la multitud, que mucha gente iba. Entonces él hizo algo, voy a subir sobre este árbol para ver por lo menos, aunque sea de lejos. Y viene el Señor, dice que buscó pasar cerca de aquel árbol, y lo primerito que hizo el Señor es ponerle la mirada. Cuando el Señor pone la mirada en la vida de un hombre, de una mujer, suceden cosas impresionantes y maravillosas. Y dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo dice? Miren, hermanos, gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo, ¿cómo dice? Oigan lo que sucede cuando la presencia de Dios llega a una persona. Viene él y dice, a eso se llama restitución, restituir. Eso es restituir al agraviado. O sea, suceden tantos efectos maravillosos que él dice, si ofendí a alguien, voy a devolverle, y 4 veces más. Entonces viene el Señor, se da cuenta de esto. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. ¿Dónde llegó la salvación? Ya se imaginan ustedes, hermanos, qué experiencia de haber sido eso.
hoy ha llegado, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿qué dice? La verdad es que el Señor es quien lo buscó a usted. El Señor es quien me buscó a mí. Y aquí estamos, no porque nosotros hayamos amado al Señor, sino porque Él nos amó primero. Esa es la verdad. Nos amó, puso sus ojos en nosotros y nos llamó y llegó a nuestra casa. El efecto de la presencia de Dios llega, hermanos, hasta... Yo recuerdo que cuando el Señor llegó a mi vida, los primeritos que yo les fui a compartirle el Evangelio fueron a los primos, a los tíos, a los amigos. Y les fui a contar lo que el Señor había hecho llegar a mi vida. Pero me di cuenta que no causó un efecto como causó en mi vida. Entonces en mí tuvo que suceder algo, y es salir de ese círculo. Porque en ese círculo donde yo estaba metido, celebrando la Navidad, celebrando los cumpleaños, celebrando no sé qué, celebrando el día de no sé qué, yo ya no encajé en ese círculo. Ya no podía seguir ahí. Entonces vino el Señor y tuvo que sacarme de ese grupo para integrarme a esta familia donde estoy. Lo mismo ha hecho el Señor con usted. De verdad. Pero el efecto sigue más allá. Entonces viene el Señor ahora, como el Señor es celoso. Dice que Dios es celoso. ¿Sabían ustedes eso? Él es celoso. Pero no ese celo que manejan los hombres celosos. No. Ese celo que Dios tiene por sus hijos, por sus hijas, por su iglesia, por su pueblo, es tan maravilloso. Y el Señor quiere que nuestra vida sea únicamente para Él. De verdad. Que en nuestro corazón, que en nuestra vida, que en nuestra mente, que todo lo que somos pueda ser realmente el lugar de la presencia de Dios. Pero también el Señor pide algo más en nuestra casa y que nosotros debemos de velar. Y oigan lo que el Señor pide y lo pide a su iglesia. O sea que para Dios, hermanos, sí tiene importancia nuestros hogares. Para Dios tiene mucho valor lo que son nuestras casas, nuestros hogares. Viene el Señor y dice aquí: no traerás cosa abominable. ¿Dónde dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que todo lo que hay en el mundo es abominable para Dios? Sí, todo lo que hay en el mundo. Yo el otro día platicaba con un hermano y dije, correcto, ese es bueno. Un hermano que cuando conoció la palabra, conoció el mensaje, el compromiso que había que hacer con Dios, viene él antes de bautizarse. Un joven que fue en el mundo muy dinámico, muy efectivo, le gustaba mucho practicar lo que era deportes y todo eso. Y había recibido medallas, trofeos y todo eso. Cuando él logró entender a Dios, viene él y dijo: antes de hacer mi compromiso con Dios, voy a agarrar todo esto y para la basura. Ese es el evangelio de la locura en nuestro tiempo. Sí. Porque ¿quién no quiere un trofeo? ¿Quién no quiere darse un lugar delante de sus amigos? A eso lo gané yo cuando anduve en tal lugar. Pero para que se cumpla lo que la palabra del Señor dice: y cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como basura.
¿Qué les parece? Pero para eso tiene que haber una seguridad, tiene que haber una convicción en la vida de uno. Yo he oído de hermanas que antes de conocer la palabra, antes de conocer a Jesucristo, fotos de artistas, cuadros de artistas que los tenían ahí en sus cuartos y todo eso. Llega la palabra de Dios, el efecto, porque el efecto no es únicamente en nuestro corazón, maravilloso lo que el Señor hace, llega a nuestro corazón, pero el efecto empieza a extenderse mucho más. Cuadros de artistas y todo eso que se consideran como personas importantes para esta hermana en su momento. Llegó, bueno, dijo, hoy es el momento. Agarrar esos cuadros, a deshacerlos y para la basura. Cualquiera puede ver eso. Es una locura. Sí. Pero así tiene que ser. Porque nuestro Dios es celoso, hermanos. ¿De verdad? ¿Cómo va a tener usted algo ahí que antes amó tanto, que ahora ama a Dios? No se puede. Dice la palabra del Señor así: no se puede servir a dos señores. O sea que las cosas que antes para usted tenía mucho valor, ahora para afuera. Eso así es. Alguien que me oiga este mensaje, que le gusta coleccionar cosas, que le gusta un evangelio de locura. Pero ¿saben qué es lo que enseña la palabra? Dios lo pide. Dice aquí: no traerás cosa abominable a tu casa. Ya. Tremendo. Como quien dice: no traigas a tu casa cosas que hacen los del mundo. Ese es el gran problema en nuestro tiempo, hermanos. Por eso que no hay un evangelio de compromiso. Pero ahora que acaba de pasar las fiestas, feriado aquí en Guatemala, personas de toda clase de religiones metidos en las playas. ¿Sí? ¿Y por qué tienen que hacer igual? ¿Y por qué tienen que hacer igual que los que no conocen a Dios, que los que no tienen compromiso con Dios? ¿Y por qué tiene que hacer lo mismo el pueblo de Dios? Eso se refiere a falta de compromiso. Sí. Pero cuando uno está comprometido con Dios, hermanos, mi Dios es celoso. ¿De verdad? Yo he visto con mis ojos, conmigo mismo ha pasado. Porque la carne es la carne, lamentablemente, como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una moto ahí, tratando de competir con los demás. Pasa alguien, me toca: muchacho, eso no es para vos, me dijo. Dios mío, gracias. No, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es celoso. Sí, por eso es de que su vida sea especialmente para Dios. De verdad. Entonces dice aquí: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas. Anatema quiere decir maldito, o sea, como quien dice, para que no llegue la maldición a tu casa. ¿Sí? Tremendo, ¿va? Para que no llegue la maldición a tu casa, ten cuidado, no jalar cosas del mundo, no jalar cosas que no convienen, que tienes que jalar las modas del mundo. ¿Sí? Porque tienes que jalar el estilo del mundo. ¿Por qué lo tienes que jalar para tu casa? No. Cuidado, pueblo de Dios. El compromiso es con Dios y nuestro Dios es celoso. ¿De verdad? Así como se lo digo. Para que no seas anatema. Del todo, ¿qué dice ahí? Las aborrecerás
como quien dice, las has rechazado. Un día en una oportunidad recuerdo que una hermana llegó conmigo y me dice: hermano, ahora he entendido, he comprendido que todo lo que vengo haciendo no es la voluntad de Dios. Aquí traigo mis cadenas de oro, de plata, aquí traigo mis aretes, aquí traigo... Y me llevó un puño de cosas. Le digo: ¿y qué vamos a hacer con esto? Le digo: pues yo no los quiero, me dijo. Yo tampoco, le dije. ¿Es verdad? Yo tampoco. ¿Cómo que voy a guardar yo una cadena? ¿Cómo que voy a guardar yo un par de aretes de oro? No. ¿Para qué los voy a guardar? Si alguien que está entendiendo la voluntad de Dios lo está desechando, pues, ¿cuánto puede costar? No puede costar unos 500,000 quetzales. Tírelas, hombre. Vamos. Pero tiene que estar seguro que Cristo valga más para usted. Ya. Pero si no está seguro, mejor ni lo haga. Después va a ir a buscar dónde se quedaron tiradas aquellas cosas, ¿no? Eso es lo que ha pasado con algunos, buscando a ver dónde se quedaron tiradas, y va de averiguar. No, hombre, cuando alguien está convencido de su encuentro con Dios, cuando alguien está seguro de que Dios vale más que cualquier cosa de esta vida, pues hay que tirarla toda. Pues sí. Entonces, dice: del todo las aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Dice. Vamos ahí al libro de Isaías, oigan lo que nos enseña la palabra del Señor, capítulo 30. Qué bonito como lo dice aquí desde el versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él, dice. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y aguas de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. ¿Y qué les dice uno? ¿Verdad que el efecto, hermanos, el efecto de la presencia de Dios en la vida de una persona hace que hasta la casa de uno se limpia? Un día una hermana nos comentaba algo muy bonito. Pues antes de conocer la palabra, solo pantalones usaba. Cuando conoció la palabra, logró entender lo que el Señor enseña, que dice ahí: la mujer no vestirá ropa del varón. Y cuando oyó eso, le impresionó. Agarró todos sus pantaloncitos y ¡pum!, para la basura. Y dice: sal fuera, les dirás. Pero eso se da cuando Cristo llega a tener más valor para uno. Eso es. Pero si no, seguramente uno no lo puede hacer. Yo les invito, hay que dar una revisadita en nuestras casas. ¿No será que hay cosas guardaditas por ahí? ¿De verdad?
¿No será que tiene cosas guardaditas por ahí que, bueno, tal vez piense que le va a servir más adelante, ¿verdad? Pero cuando alguien está convencido del camino que ha tomado, hermanos, está seguro y está convencido cuántas cosas pueden ser ganancias, ahora uno las estima como pérdidas, ¿sí? Que se me olvida en una oportunidad, andábamos en una visita, estaba yo con mi familia y a alguien se le ocurrió tomarnos una foto y de repente al día siguiente me di cuenta que ya estaba metido en esos muros que le llaman por Facebook. Estaba ya metido ahí. Le digo, ¿y por qué hiciste eso? Le dije a mi esposa. No, me dijo, no, yo no, me dijo, porque yo no tengo esa costumbre pues de hacer. Entonces le digo yo, bueno, averiguame quién fue y me comentas. Y se echó la averiguadita y llegamos quién era. Yo lo llamé. Dije, mira, yo te quiero pedir un favor, le dije yo no soy de esa idea, le dije. De verdad, no soy de esa idea, me gustaría que, si puedes borrarlo, por favor, yo no ando vendiendo nada, no estoy anunciando nada. Le dije, ¿no? Entonces, se sintió mal, porque saber qué quería hacer. Pero lo cierto es que revise que hay en su teléfono. ¿No será que guarda cosas ahí que no le conviene? ¿De verdad? Yo algunas veces por cuestiones de investigar algunos detalles, algunas veces, cuando me doy cuenta de algunas fotos, dije, oh, tremendo. No ha conocido a Jesucristo, digo. A veces aparecen algunas fotos, pero miren, así se los digo, unas fotos donde deja mucho que desear, como hijo o como hija de Dios. Uno dice, tremendo. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Digo, está bien. De plano, cuando alguien no conoce a Jesucristo, eso pasa. Quiere anunciar el mundo que tiene adentro, quiere anunciar no sé qué, pero qué bueno fuera, hermanos, que diéramos una revisadita. El otro día, yo hablé con un padre, le dije, ¿ya se dio cuenta de la mano de este niño? Le dije. No, ¿qué se refiere? Me dijo. Un niño pequeño, cargaba como 3 anillos en el dedo del niño. De plano porque se dio cuenta que su papá usa anillo, pues de plano, por su compromiso con su esposa. Y averígüele, ¿por qué usa el niño anillo? Y sí, una cuestión así, nada más solo por... Dice que debemos de velar por nuestra casa y no dejarlo minar. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Yo les estoy enseñando lo que la palabra del Señor enseña, hermano. ¿De verdad? Eso es todo lo que vengo a hacer en esta noche. ¿Por qué tiene que hacer cosas que no convienen? ¿Verdad? Por eso es que la palabra del Señor nos invita a que debemos de velar por nuestras casas. ¿Sí? Los diáconos deben de velar por la vida de sus esposas, la vida de sus hijos. Los pastores, sí, los siervos de Dios, los que enseñamos la palabra, debemos de velar por la vida de nuestras familias. Claro, ni modo que uno aquí luchando uno por predicar, por enseñar y todo eso, y la familia haciendo otra cosa. Eso sería una gran deshonra, pues. Por eso es de que en el tiempo el evangelio es pisoteado. Esa es la verdad, el evangelio, la palabra de Cristo, el testimonio es pisoteado por mucha gente, porque mucha gente sí dan mal testimonio del evangelio. Pero nuestro compromiso es velar por nuestras casas.
A ver qué oyen sus hijos. La ropa que usan las señoritas, si ya son señoritas. Su forma, hasta su forma de cortarse el pelo, güey. Tan así, hermano. Pues no lo digo yo, lo enseña la palabra del Señor. ¿Saben cómo dice? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Encierra los grandes misterios ahí. Entonces dice, versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapos asquerosos, sal fuera les dirás, ¿verdad? O sea, el efecto de la palabra de Dios en la vida de uno es tan maravilloso que hasta uno vela por su casa, qué cosas no hay ahí que no sirven. Fuera, ya no más va a servir eso. Pues sí, tal vez le sirvió en un tiempo, tal vez fue algo tan preciado para usted, pero ahora que conoce a Cristo ya no. Lo que vale más para usted es Cristo Jesús, su palabra, su reino, el cielo, llegar a ver al Señor un día, hermano. En el libro de los Hechos, capítulo 19. Esto sucedió en un lugar donde el apóstol Pablo estaba predicando. Vean el efecto que se dio en la vida de los que oyeron la palabra del Señor. Dice en el versículo 17, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Oigan eso, qué bonito. Por eso de que alguien que quiere ser libre, está en el camino, está lo que tiene que hacer. Dice que muchos de los que habían creído en la palabra del Señor, dice que se acercaban entregando cuenta de sus hechos. Pero sucede algo más y dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 150,000 piezas. ¿Es? Un dineral. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice que los que habían creído en la palabra, los que creyeron en la palabra del Señor Jesucristo, los que creyeron en esa salvación, ¿qué pasó? Dice que llegaban a entregar cuentas de lo que había sucedido, de lo que habían hecho. Y oyendo la palabra del Señor, dice que la conciencia entró tanto en ellos que empezaron a llegar a sus casas a revisar. Dice que habían quienes habían practicado la magia o la brujería, habían practicado las hechicerías, habían estado en las idolatrías. ¿Saben que eso fue lo que hizo un día Gedeón? Y Dios se lo pidió. Dice que cuando Dios se le presentó a Gedeón, ahí lo pueden ustedes encontrar en el libro de Jueces, dice que cuando Dios se le presentó, le dijo, tienes que hacer algo, Gedeón. Le dice, tu padre ahí mantiene una estatua de acera, le dice. Ahí lo tiene. Tienes que hacer algo. Tienes que derribar eso, le dice. Dice que Gedeón, cuando oyó eso, dice que le temblaban los pies. ¿Se recuerdan en qué momento lo hizo Gedeón? Dice que lo fue a hacer en la noche. Dice que ahí cuando todos estaban durmiendo, dice que viene Gedeón, toditos estaban durmiendo, agarró aquella estatua, aquel ídolo, lo agarró, lo quebró y lo hizo pedazos ahí. Y se fue. Tremendo, ¿eh? Ese es un símbolo.
O sea, de ser pedazos, deshacer lo que le podría a usted traer tantos recuerdos de antes. ¿Sí? A veces hay quienes que les gusta vivir de recuerdos del pasado. ¿Y por qué? Saber. Pero dice la palabra del Señor así: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya. Lo nuevo que Cristo ha hecho en su vida, en su corazón, debe de reflejar hasta en su casa, en su hogar, en la vida de sus hijos, de sus hijas, en la vida de las demás personas. Entonces dice que lo que sucedió aquí, dice que muchos de los que habían practicado la magia, o sea, habían visitado a brujos, espiritistas, y tenían ahí algunos libritos y todo eso, porque así pasa. Dice que agarraron aquellos libros y los pusieron ahí, pero lo tremendo es que le prendieron fuego. Y el precio de aquello era una cantidad de plata. Vean lo que sucede, hermanos, cuando la presencia de Dios llega a la vida de un joven, a la vida de una señorita, en la familia uno no puede uno, en realidad, hermanos, mantener cosas de un pasado. Dice, no traerás cosas anatemas a tu casa, yo Jehová, dice el Señor.